Casi 8 años transcurrieron desde la aprobación de la reforma energética que abrió las puertas a la participación privada en el mercado mexicano. Hoy, a un gobierno federal y 3 legislaturas de distancia, aquel escenario de aplausos y beneplácitos se tambalea. El gobierno mexicano presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 3 artículos de la Constitución. La reforma propone los siguientes cambios. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos del Estado y organismos descentralizados que, en su caso, establezcan. El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas del país como una condición indispensable para garantizar la seguridad nacional. Además, establece como inalienable e imprescriptible el dominio de la nación en la explotación, el uso y el aprovechamiento de los recursos. Minerales como el litio son considerados estratégicos para la llamada transición energética y destaca que no se otorgarán nuevas concesiones sobre este recurso. Además, añade que es exclusiva para la nación el área estratégica de la electricidad en el proceso de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica. Adicionalmente, descarta el otorgamiento de concesiones sobre el petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos en el subsuelo. Por otra parte, destaca que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación nuclear, electricidad, la expropiación y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. La iniciativa reconoce a la Comisión Federal de Electricidad como un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Y en cuanto a la generación eléctrica, precisa que la CFE generará al menos el 54% de la energía eléctrica que requiere el país, mientras el sector privado el 46% restante. En resumen, el gobierno federal propuso un nuevo sistema eléctrico nacional bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad. Consolidar a la Comisión Federal de Electricidad en la distribución de energía eléctrica en México por encima de las empresas privadas en una regla de generación de 54 a 46%, bajo el criterio de que la electricidad es un área estratégica de la nación y de que la capacidad de la comisión está subutilizada. Asimismo, la iniciativa plantea la cancelación de los permisos de generación eléctrica y contratos de compraventa otorgados en el marco de la actual ley energética. Finalmente, se incorpora como objetivo la inclusión del litio como uno de los minerales estratégicos para la llamada transición energética. En otras consideraciones, al integrarse todas las funciones del sector en la CFE como un solo organismo del Estado, la reforma suprime las filiales y subsidiarias creadas con la actual reforma energética, preservando únicamente a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. Frente al planteamiento, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que la reforma en cuestión obligará a las y los mexicanos a comprar la energía de la Comisión Federal de Electricidad sin importar el estado en el que se encuentre. Además, define como una expropiación de facto la cancelación de contratos previamente otorgados al sector privado. ¿Cuáles son los principales argumentos de parte del sector privado frente a la reforma? Los reguladores juegan un papel de ser una fórmula autónoma, ya no lo estaba haciendo, pero era una fórmula autónoma, ese era el espíritu y la vocación de los reguladores, para poder mediar el interés público y privado y evitar cualquier situación irregular que se pudiese dar. Todas estas cosas que se han marcado de irregularidades era responsabilidad de la CRE el poder apuntarlas, especificarlas y tratar de modificarlas. Esa es la responsabilidad de la CRE. Si existen casos irregulares, hay que pedirle cuentas a la CRE de por qué no las denunció y no las persiguió.
Y es que uno de los artículos transitorios de la iniciativa del Ejecutivo plantea la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es verdaderamente absurdo que estos entes, que ni siquiera pertenecen al gobierno, pero que los mantiene el gobierno, estén por encima de las decisiones de Comisión Federal o de Pemex o de la Secretaría de Energía. El segundo argumento que comparte la cúpula empresarial es que con la cancelación de contratos de compraventa y autoabasto se estaría abandonando la transición hacia un escenario de energías limpias y pérdidas millonarias para quienes presumen han invertido en ellas. La Constitución establece que no debe haber retroactividad, por lo tanto esas inversiones que se han hecho por parte de empresas para la generación de energía limpia deben respetarse. En segunda instancia, el hecho de la afectación al medio ambiente, tenemos compromisos internacionales de que para el 2024 el 35% de la energía que produzcamos sea energía limpia. Tenemos que irnos moviendo hacia la generación de energías limpias. Sin embargo, el actual esquema tampoco garantiza eso, ni el abastecimiento del servicio que han sostenido quienes lo defienden es más barato. La pregunta es, ¿más barato para quién? Ya generaste la electricidad. Te voy a poner un ejemplo, Coahuila, que tiene mucho sol. Ok, ¿cómo vas a llevar la energía que generaste en Coahuila a Tabasco o a Ciudad de México o a Ecatepec? Bueno, pues tienes que construir líneas de transmisión. No. Quiero usar las de Comisión Federal de Electricidad. Quiero que me des prioridad en el despacho de esa energía. Quiero que me cubras en las noches cuando disminuye la energía solar. Quiero que me cubras cuando no hay suficiente viento para que se genere energía eólica. Y quiero que tú asumas esos costos. Yo creo que ya es tiempo de que conozcamos los costos reales de la generación de energía eléctrica por energía eólica y por energía solar. Están trucados y no pagan lo que corresponde a su distribución. En la parte de comercialización, lo que se vende, CFE vende el 80%, no únicamente el 54%. El resto se los compra al sector privado. Y ahora, viendo los costos de generación, y estos son con las cifras reportadas por CFE y los productores privados a la Comisión Reguladora de Energía, el promedio del costo de generación del año pasado de CFE fueron 1,403 pesos por megawatt hora. El de los generadores de energías renovables fueron de 406 pesos, contra 1,403 CFE. Y el grueso de los generadores privados que están con ciclos combinados están alrededor de 800 pesos. Entonces, si sacamos un promedio, el sector privado da ligeramente abajo de 700 contra 1,400 de CFE. Entonces, sí hay una diferencia muy grande en los costos de generación del sector privado y de CFE. Las inversiones comprometidas ya en el sector eléctrico ascienden a 44,000 millones de dólares. Es la cifra que hoy está comprometida en el sector eléctrico. ¿Cuánto serán los subsidios? Pues dependerá mucho de cuál será el costo y de qué estaremos hablando en un momento dado en que los costos se empiecen a elevar. Otro vaticinio que han hecho quienes están en contra de la reforma es que, dada la incapacidad de CFE de cubrir la demanda y la falta de competitividad, habrá desabasto y un incremento de los precios. En tercer punto, la parte de las finanzas públicas. Desde luego que todos queremos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo nos parece que el camino no es el adecuado. Es decir, a lo largo de la historia se ha comprobado que lo que fortalece a las empresas es la competencia. Pero no todos coinciden con esa visión. De cara a la crisis energética que se ha hecho presente en el mundo, a la poca capacidad de países con sistemas privatizados de hacerle frente y al hecho de que la actual ley tampoco ha garantizado la disminución de precios. Yo no les creo que estén preocupados por los aumentos de precios, porque no los he visto decir absolutamente nada con lo que está pasando en España
con lo que pasó en Estados Unidos, en Texas, donde aumentaron de manera estratosférica el pago de la energía eléctrica, donde hemos visto un país que en los últimos seis sexenios, permanentemente ha aumentado el precio de los combustibles y que le ha pegado incluso a los industriales. Sobre este punto, en febrero de este año, la Comisión Federal de Electricidad informó que desde la aprobación de la reforma energética de 2013, los precios de la electricidad, contrario a lo anunciado, incrementaron hasta en un 35%. La reforma energética de la que tanto se ufanan los neoliberales incrementó las tarifas eléctricas en 35%. Y para dar cifras, vamos a decir cuánto costaba el kilowatt hora en 2015, 1.39 pesos. ¿Cuánto costaba en 2017, ya entrada la reforma energética? 1.88 kilowatt hora. Para cuando el presidente López Obrador da la instrucción de que no deban haber incrementos de tarifas, la Comisión Federal de Electricidad se aboca a tener toda una estrategia para que esas tarifas no se incrementen. La reforma energética comenzó a aplicarse en 2014, 2015, 16, 17, 18, hasta la llegada del nuevo gobierno. A mí me gustaría que los consumidores mexicanos nos dijeran en 5 años si bajó el precio de la gasolina, o el diésel, o el precio del gas, o el precio de la electricidad. Es decir, se tuvieron 5 años para que la reforma energética de 2013 mostrara sus bondades. Y yo le diría al Consejo Coordinador Empresarial, no queremos los mexicanos para el sector eléctrico lo que ya vimos para los hidrocarburos. El tema llegó hasta la última conferencia de prensa matutina, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la reforma afecte al sector privado, pues dijo, todos los sectores se beneficiarán con la venta de energía más barata. Yo creo que conviene a todos la reforma energética, en este caso la reforma eléctrica, a todos, y conviene a los empresarios. A lo mejor no a los machuchones, porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos. Entonces, por eso es la reforma eléctrica, para que podamos garantizar que no aumenten los precios de la luz.